buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa El Maná, Alimento para el Espíritu. Estamos aquí con mucho gozo, ya que estamos a punto de finalizar con este Evangelio de San Juan, el cual nos habla de la vida y de la edificación, tanto de nosotros como creyentes, como de la iglesia en su totalidad. Bien, les doy gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Alfonso Juárez y conmigo está mi hermano Jonathan Lozano. Muy buenas noches, qué bueno que nos están sintonizando una vez más aquí para seguir escuchando la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Así es. Y es el oír la palabra de Dios. Sí. Así que pues queremos en esta noche seguir escuchando de la palabra del Señor para que nuestra fe sea incrementada y sigamos siendo bendecidos con su rico hablar. Amén, amén. También está con nosotros mi amado hermano, por favor. Isaac Domínguez, es un gusto, es un honor ser invitado a este programa. Amén. Para seguir compartiendo la palabra viva del Señor, para que bendiga a todos los oyentes. Amén, amén. Sí, estamos aquí transmitiendo desde Tu Voz Televisión por internet, desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Vamos a continuar con lo que estamos dando seguimiento, y me voy a permitir hacer una pequeña oración. Amén. Dios, te damos gracias, Señor, Gracias, porque Señor, podemos continuar alabándote, Señor. Sí, Señor. Porque tú estás aquí con nosotros, entre nosotros. Amén. Y con nosotros. Amén. Nos has mostrado, Señor, en este rico evangelio, Señor, que tú eres el suministro de vida, Señor, y que tú eres quien nos edifica. Te agradecemos, Señor, porque este es el evangelio de la vida, Señor. Así es. Padre, queremos que te sigas infundiendo en cada uno de nosotros y en cada uno de los que están viendo y escuchando esto. Sigue con el rico suministro, Señor, de tu Espíritu. Amén. Para que todo mundo te pueda ver, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú quien hable y no nosotros. Amén. En Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, los quiero invitar a ustedes para que, si alguien puede dar un pequeño repaso y poder enlazar esto, la continuación de lo que estamos a punto de ver, de cómo es el obrar y el acompañarnos del Señor. Así que, por favor. Claro que sí. Pues la vez anterior ya llegamos a este último capítulo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 21. Disfrutamos mucho en el capítulo 20 este hecho maravilloso de la resurrección del Señor. Y en el capítulo 21, del versículo 1 al 14, vimos cómo el Señor en su soberanía está con sus discípulos, porque sus discípulos, después de todos estos hechos maravillosos, consideraron: bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Así es. ¿Qué va a ser de nuestras familias? ¿Cómo vamos a tener el sustento? Ellos eran pescadores, así que regresaron a su antigua profesión, después de estar siguiendo al Señor y sirviendo juntamente con Él en el ministerio del Señor por 3 años y medio. Y aquí pudimos ver cómo en esta experiencia el que toma la iniciativa pues fue Pedro. Así es. Él era el más fuerte, toma la iniciativa, y los demás, otros más, lo siguieron. Entonces ahí el Señor empezó a obrar y vimos que el Señor hizo 3 milagros. Así es. 3 milagros maravillosos. Sí. En primer lugar, pudimos considerar y ver que ellos eran... estamos en el versículo 1 al 14 del capítulo 21 de Juan. Ellos, su especialidad eran pescadores. Podemos considerar que eran pescadores profesionales. Así es. No eran pescadores novatos o que apenas estaban conociendo el oficio, sino ellos eran ya pescadores profesionales,
y fueron a la hora más indicada para pescar. Yo he escuchado eso de quienes también tienen y saben de esto, de ir a pescar, que es en la madrugada. Y fíjense cómo el Señor ahí hizo el primer milagro. El milagro que mostró el Señor es que no pescaron nada, nada. El Señor parecía ordenar a los peces: aléjense de las redes de Pedro y de los demás que están ahí con él. Y para nosotros puede parecernos, ¿cómo es esto? Bueno, fue un milagro porque eran pescadores profesionales, era la hora indicada, mas sin embargo, ni un pez pudieron ellos atrapar en las redes. Entonces, el Señor alejó a los peces y hizo este primer milagro para que ellos empezaran a aprender de que el sustento el Señor nos lo suple. Amén. Cuando somos uno con Él y cuando hacemos su voluntad. Así es. El segundo milagro fue cuando ya había amanecido, ¿verdad? El Señor les dijo: a ver, ahora echen las redes. Era la hora menos indicada. Cierto. Así es. ¿Y luego qué ocurrió, hermanos? ¡Wow! Sí. Hubo una gran pesca de 153 peces y las redes, ya me las imagino, chillando porque estaban apretujados los peces. Y entonces, ese fue el segundo milagro, que lograron pescar a la hora menos indicada, pero ahí el Señor, sí, por el otro lado ordenó, dijo: ahora todos los peces van a la red. Y este número de peces, que no son poquitos, lograron atrapar. Ese fue el segundo milagro. Y el tercer milagro es que cuando ellos llegan, ya el Señor en tierra tenía un pez cocinándolo con pan. Señor. O sea, esto nos muestra que del lugar que uno menos espera, pero cuando somos uno con el Señor, cuando hacemos su voluntad, cuando estamos alineados a su plan eterno, Él entonces, de donde para nuestro concepto no existe nada, Él hace que esté ahí algo. Y a Él ya tenía ahí comida para sus ¡Aleluya! discípulos. Y dice que Él preparó, cocinó y les sirvió. Amén. Para que ellos pudieran alimentarse. Es lo que hasta ahorita yo puedo tocar, hermanos. Así es. Hermano Isaías, hermano ahí Alfonso, podemos ver cómo el Señor actúa y vive con sus discípulos. Sí, claro. Amado hermano, si hay algo que tenga por ahí. Sí, solamente añadir y confirmar esto ya dicho, que el Señor realmente les provee. Así es. Ellos habían estado con Él, junto a Él como sus discípulos, día a día, por más de 3 años. Así es. Entonces, ellos habían aprendido de Él que aún debían de confiar en Dios para el sustento. Sí. El Señor a veces los enviaba a anunciar el mensaje del reino, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas, y les decía: no llevéis alforja, ni bolsa, no llevéis nada, ¿verdad? Simplemente id, y nunca les faltó nada. Así es. Pero como bien dice nuestro hermano, cuando el Señor partió físicamente, que fue a la cruz, murió, entonces ellos se sintieron desprotegidos, ¿verdad? Habían estado con la presencia física, presencial, ¿verdad? Literalmente el Señor estaba junto a ellos cada día, pero ahora se sintieron completamente desprotegidos, ¿verdad? Así es. Y pensaron, como estábamos viendo, titubearon y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer para continuar? ¿Verdad? Para obtener el sustento y para cumplir la comisión que el Señor nos dio. Sin Él, pero no estaban conscientes de que el Señor, en aquella noche que resucitó, Él vino y se infundió en ellos como el soplo divino. Sopló y dijo: recibid ahora la presencia no solamente visible, pero la presencia invisible del Señor. Así es. Entonces, este capítulo 21, como dice aquí una nota de versión recobro de la Biblia en el Evangelio de Juan,
realmente el capítulo 20 ya concluye el Evangelio, porque el Señor ya logró todo lo que Él planeó, su propósito, su encarnación, Amén. su vivir humano con ellos, su muerte, ¿verdad? Y su resurrección, y ahora vino como el Espíritu y entró en ellos. Ahí concluye la obra de Dios, pero este capítulo 21 no es algo extra, no está de más, pero es un apéndice donde el Señor, ¿verdad?, lo permitió que hubiera este último capítulo 21 donde estamos ahora, ¿verdad?, para adiestrar, entrenar, ¿verdad?, pastorear a sus discípulos. Amén. Para que ellos estuvieran conscientes de su presencia invisible, Amén. de que Él los había dejado aparentemente, físicamente, visiblemente parece que se había ido, pero ahora había la presencia real e invisible del Señor. Amén. Uno de ellos recordaba, el hermano Alfonso nos recordaba el programa anterior, que Tomás, ¿verdad? Sí. Precisamente, él, aunque había estado con el Señor, él dijo, yo necesito verlo, si no veo, no creo. Muchas veces tenemos que ver algo, los milagros, ver algo físicamente, pero hoy el Señor está con nosotros. Amén. En su presencia, como el Espíritu mezclado con nuestro espíritu, su presencia, ¿verdad? Entonces parece ser que no estamos muy conscientes de que el Señor está con nosotros, y ahora, como ellos dijeron, ¿qué haremos? Volvamos a nuestro antiguo oficio, vamos a ganarnos la vida, ¿verdad? Porque ya estamos desprotegidos, pero hoy tenemos que seguir confiando en el Señor. Amén. Amén. Más bienaventurados aquellos que no ven, pero creen. Amén. Porque el Señor es real, el Señor es nuestro suministro, Amén. nuestro suplir, ¿verdad? Nuestra provisión, nuestra vida abundante constantemente en nosotros. Así es. Amén. Así que esto nos da esta gran lección de que debemos de hacer todo confiando en Él, como los discípulos al último, por fin. Así es. El Señor les dijo, no pescaron nada, pues ahora a echar la red derecha. a este lado, a la derecha, y cuando obedecemos la voz del Señor, cuando seguimos al Señor, aún en nuestro interior, el Señor nos guía, el Señor nos suple. Amén. Y el Señor nos sigue alimentando ricamente. Amén, así es, hermano. Esta fue la experiencia. Cuando regresaron a tierra, incluso no tuvieron ni que tomar de los tantos peces que sacaron. Ninguno, ¿verdad? ninguno no tomaron. los tocaron, sino que el Señor en la playa ya tenía un pez, como leíamos, ¿verdad? Y aún pan. El Señor, cuando nos da ricamente. Nos da las riquezas de la vida. Amén. Nos da las riquezas de esta tierra, que es el pan. El pan es las riquezas que produce la tierra. Así es. Y nos da las riquezas del mar, nos da todas las riquezas habidas, y ya está el Señor puesta a la mesa para nosotros. Amén. Así que amén. debemos de aprender también nosotros, así como Pedro, así como los discípulos, tenemos una preciosa lección que aprender en este capítulo. Amén. Que el Señor está con nosotros, que no estamos solos, que tenemos que seguir confiando en Él, porque su presencia es real. Amén. Amén. Es la presencia invisible, pero la presencia real del Señor en nuestra vida. Amén. Y el Evangelio de San Juan ciertamente está escrito, tal y como lo podemos leer en nuestra Sagrada Escritura. Sin embargo, la acción del Espíritu Santo continúa. Es un libro que probablemente todavía no se le está agregando ni se le está quitando, pero no sabemos, a lo mejor por todo lo que sigue haciendo el Espíritu Santo, debe de escribirse aún mucho más. Déjeme decirle que esto es más que nada una experiencia de vida. El de la voz acaba de regresar de un viaje misionero, entonces yo me fui, por decirlo de alguna manera, con un peso. Mire, regresé con el mismo peso, no me faltó nada, y llegué con las gavillas llenas, con mucho fruto para el Señor. Hubo muchas decisiones por el Señor Jesús. Se extendió el cuerpo, hubo bastante. El Señor estaba con nosotros. El Señor bendijo grandemente, y es por eso que este pasaje del cual mis hermanos acaban de abundar, más que tenerlo como
lo escrito por el Señor, es experimentarlo como le sucedió a Pedro y a los discípulos, llevarlo a la práctica. Decía mi hermano Isaac, ¿cómo es que podemos llevar a cabo la gran comisión? El Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No cargues ninguna alforja, no cargues nada. Al lugar donde tú vayas, tú diles, la paz de Dios es en este lugar. Y la gente abre la puerta y la gente oye y la gente da el suministro. Dios a través de la gente da el suministro, porque el Señor se les manifiesta. Amén. Esto es maravilloso. Nos llamó, hermano, a ser pescadores de amén, amén. pescadores de almas. Así es. Bien, vamos ahora a una alabanza a nuestro Dios, no sin antes recordarles, llámenos al 1936-8801, aquí en cabina. Si usted está en el interior de la República, puede marcar 0181, es como una llamada normal. Seguimos promocionando nuestra Biblia versión recobro, y también si alguien quiere un ejemplar gratuito del Evangelio de San Juan versión recobro, lo haremos llegar hasta su casa. En unos momentos más estaremos dando algunos teléfonos para que si usted quiere algunos libros gratuitos, también pueda adquirirlos y nosotros se los llevamos hasta la puerta de su hogar. ¡Qué gran noticia! Así es. El Cristo accesible, el Cristo proveedor para todo México, para todo el mundo. Amén. Regresamos después de una alabanza. No se vaya. Amén. Levantar a los abatidos con ungüento escogido para curar el interior. Hay unción en este lugar, a ministrar a la ciudad. Sobre tu vida y sobre tu casa, bendiciones del Señor. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. Verdadero adorador.
y sobre tu casa bendiciones del Señor. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, aquí al hacer tu voluntad, y es verdadero adorador. La unción de este lugar, como aguas cristalinas, que fluyen de tus ríos, Señor. La unción de este lugar, al que hace tu voluntad, y es verdadero adorador. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su programa El Maná, alimento para el espíritu. Les recordamos los teléfonos, es el 1936-8801 y también nos puede localizar en Facebook. Ahí en el buscador usted pone El Maná en tu box televisión y ahí puede encontrar todos los programas que se han ido transmitiendo. Es un placer que esté aquí con nosotros. Vamos a la lectura de la palabra, vamos a hacerlo como lo acostumbramos. Claro. Vamos a leer de uno en uno, alternándonos. Ujú. Vamos a ver aquí en este punto cómo el Señor obra y anda con los creyentes. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Tenga su Biblia ahí en la mano para que el Señor le vaya revelando en la pureza de su palabra estas verdades ocultas que a muchas ocasiones no se tienen. Es por eso que les recomendamos que tengan una versión recobro, porque aquí hay unas notas frescas que revelan cosas muy elevadas y dan mucha luz. Nosotros nos gozamos cuando estamos en este lugar porque les podemos decir, tienen esto al alcance. Usted puede adquirir su Biblia, el recobro. Vamos pues, amados, dice el versículo número 15 del capítulo 21. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El versículo 17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Versículo 18, este es un versículo también precioso. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y andabas por donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y el versículo 20 continúa diciendo, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te traiciona? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Versículo 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, Aleluya. ¿qué a ti? Sígueme tú. El 23 dice así, este dicho se extendió entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría.
Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué tal si los tres leemos el 25? ¿Sí? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Aleluya. Ahí termina la lectura de este pasaje y también el libro de San Juan. Sin embargo, aquí hay mucho de lo cual podemos nutrirnos, como le estábamos diciendo. Hay muchas riquezas. El caso de por qué 3 veces le dijo, pareciese que lo está recriminando, pero hermanos, yo quisiera que usted, hermano, nos hablara de este pasaje del 15 al 17, donde el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Claro, en esta porción, que es la última aquí del Evangelio de Juan, como ya bien lo dijo nuestro hermano Alfonso, debemos de tener presente también este hecho, que el Señor está obrando y está junto con los que habían creído en Él. Él está sigue haciendo su obra en sus discípulos. Y algo que podemos considerar cuando el Señor le pregunta a Pedro que si lo amaba, lo que él empieza a orar es que despierta el amor de sus creyentes hacia con él. Entonces nosotros requerimos amar al Señor, pero un amor donde venga no de nuestra fuerza natural, sino de Él mismo. Así que Él sabía que Pedro lo amaba, pero el amor que tenía Pedro para con el Señor estaba basado en su fuerza natural. Y esto es algo que sí quisiéramos aprovechar en esta conclusión del Evangelio de Juan para señalar y para que nosotros apliquemos este principio. Así es. Y que nosotros amemos al Señor con su amor, con este amor divino, con este amor eterno que es finalmente es Él mismo, porque el Señor es amor. Entonces es algo con mucho significado cuando el Señor se refiere a Pedro y le dice, no le dice Pedro, sino le dice Simón, hijo de Jonás. O sea, sabemos que él era su nombre natural en su humanidad y vino a ser Pedro, que quiere decir piedra. Pero aquí el Señor no le dijo Pedro me ama, le dijo Simón. O sea, le estaba tocando su naturaleza humana, su naturaleza caída, para que él tuviera claro que ese amor que él había declarado, donde fracasó, cuando él había dicho que él jamás lo iba a negar, que él lo iba a seguir hasta la muerte, y cuando dijo más que estos, o sea, sus hermanos ahí, los demás, por eso el Señor fue directo y le estaba tocando su naturaleza humana para que Pedro ya no confiara en su naturaleza. Esto es algo muy importante nosotros como creyentes, porque como seres humanos todos tenemos cierta capacidad. Aún nosotros tendemos a compararnos con otros y podemos decir que tenemos más capacidad en algunos aspectos que otros, que algún familiar, que algún amigo, pero todo eso está en la esfera de nuestra naturaleza humana, no es en el Señor. Lo que espera el Señor de nosotros es de que lo amemos con su amor. Así es. Porque tal vez en nuestra experiencia ha sucedido lo mismo. En algunas ocasiones o en muchas ocasiones nuestro amor natural se esfuma, ya nos hace fracasar.
podemos decir y declarar muchas cosas como lo hizo Pedro, pero cuando llegó el momento fuerte que al Señor vinieron a prenderlo los soldados romanos, ¿verdad? Los sacerdotes, imagínense el escenario, no eran personas, eran soldados romanos, vienen con él y se lo llevan. Y cuando van, oye, ¿tú eres de los que le siguen? No, lo negó, ¿verdad? Y él había dicho que él lo iba a seguir hasta la muerte. Y lo negó no solamente una vez, sino lo negó 3 veces. Por eso aquí también es muy significativo que el Señor le pregunta 3 veces que si lo amaba, si Pedro amaba al Señor. Entonces, este es un principio, hermanos en la fe, hermanos en Cristo y aún amigos que puedes tener la oportunidad esta noche de creer y recibir al Señor y ser un seguidor del Señor, para que esto quede claro, que nuestro seguirle y nuestro amor a Él no depende de nuestra fuerza natural, depende solamente de Él. Aleluya. Depende totalmente de Él. Y en este capítulo, con esto yo concluyo ahorita mi participación para que mis hermanos sigan compartiendo. Fíjense, del capítulo 1 al 20 se nos muestra el asunto de que nosotros necesitamos creer para recibir al Señor como vida. Así es. Pero ya en este capítulo está el asunto de amarlo. Así que nuestra vida cristiana se trata de creer en el Señor, de recibirlo, pero también de amarlo. Así es. Y cuando nosotros le amamos con su amor, entonces nosotros podemos seguirlo. Así es. Nosotros podemos participar de él. Amén. Nosotros podemos disfrutarlo. Así que es nuestro anhelo. Ya hemos creído en el Señor porque ya lo hemos recibido. Así Pero es. a la luz de esta palabra viene también este asunto tan importante de amarlo, Así de es. amar al Señor y de amar todo lo que Él ama. Así que es. esta porción pues es nos da mucha luz y nos da un principio maravilloso, donde nuestro amor para el Señor no depende de nuestra humanidad, de No. nuestra naturaleza humana caído, depende del amor del Señor. Así es. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, amado hermano. Y si decimos que Dios es la fuente del amor, no tanto como un razonamiento, pero sí guiados por la Escritura. Si nosotros vamos a la fuente del amor, si Amén. nosotros intensificamos nuestra relación, intimidamos aún más con Dios, Amén. ¿sí? Entonces esa fuente de provisión se va a ir manifestando de tal manera que va a llenar este vaso, el vaso de usted, y usted va a ir rebosando. Vea usted qué transformación tan preciosa, Amén. probablemente dolorosa, pero de mucho gozo, la que estaba practicando o padeciendo Pedro en ese momento. ¿Se imagina usted cómo se sentiría Pedro? Señor, si tú sabes todo. Pero hermano santo, aquí hay 2 Amén. palabras que a mí me llaman poderosamente la atención: apacentar y pastorear. Qué tan importante, hermano, son estos 2 aspectos que le estaba revelando a Pedro: apacenta Apaciento mis ovejas Y pastorea. y pastorea. Hermano, por favor. Sí, realmente cuando el Señor llamó a Pedro de junto a la orilla del mar donde él pescaba, Pedro dejó Simón, que en ese tiempo es su nombre, pero el Señor le cambió su nombre. Así es. Cuando el Señor cambia el nombre, cambia la misma persona. Así es. Entonces Aleluya. Ahí Pedro dice que dejando las redes al instante, Así lo que es. había hecho toda su vida, siguió al Señor y el Señor le dijo: Amén. sígueme y yo te haré Pescador de hombres. Aleluya. pescador de almas. Entonces, Así. de ahí en adelante Pedro, ¿verdad?, fue un pescador de almas, y aquí el Señor vuelve para restaurar el amor de Pedro. Así como es. ya vimos que fue una derrota triste, aunque él había dicho: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Él Señor. fracasó y lo negó 3 veces. El Señor le preguntó 3 veces, dice que aún Pedro lloró. Sí. Entonces él debe haber recordado, ¿verdad?, cómo había fracasado, Así pero es. el Señor vino con amor para restaurarlo. Gracias. Y le hablarlo Amén. del amor, como estamos diciendo ahorita, Amén. no el amor humano,
Pedro amaba mucho al Señor, ciertamente, pero él confiaba mucho en su hombre natural, en su capacidad natural. Por eso el Señor le recordó su fracaso y le restauró en su amor. Aquí decía la nota, antes de hablar de esto del pastoreo, dice que la nota de amor, la palabra griega que el Señor usó para decirle, ¿me amas?, no es el amor que nosotros estamos acostumbrados a oír. En el griego existen tres denotaciones de este vocablo amor. Es el amor, simplemente el amor más elevado es el amor ágape, el amor de Dios. Y hay otro que no es muy elevado, pero es el amor suje, el amor del alma. Pero el más bajo, el más natural, vamos a decir así, es el bios, ¿verdad? Así es. Esas que es bios, que es el biológico, la vida humana, ¿verdad? Es un amor eros natural, ¿verdad? Y el amor erótico. Entonces, eros, también hay otra palabra, pero aquí el Señor usa la palabra más elevada, ¿verdad? Que es el amor de Dios. Aleluya. El amor ágape. Así Entonces el Señor le recordó que con ese amor que Él había infundido en ellos, ellos debían amar al Señor y amar a todos los que han venido al Señor, a todos los que han creído en el Señor, ¿verdad? Y ese amor nos lleva, ¿verdad?, a pastorearlos, a alimentarlos, ¿verdad?, a darles ese mismo amor que hemos recibido, dárselo a todos los nuevos creyentes. Así es. Dárselo a los más pequeños. Aún el Señor le menciona a las ovejas y le menciona a los corderos. Así es. A los más pequeños, a los más débiles. Que con ese amor debemos cuidarlos. Y aquí en la nota se relaciona con llevar fruto espiritualmente, que es pastorear. Dice que el fruto se menciona, el fruto que se menciona aquí, o el pastoreo que se menciona así, es llevar fruto, producto de las riquezas de la vida de Dios, de la vida interior. Aquí apacentar los corderos es, hermano, alimentarlos con las riquezas de la vida de Dios. Así es. Así que debemos alimentarlos, no con doctrinas, enseñanzas, no, sino con el amor y las riquezas de la vida divina. Así es. Y también esto requiere que los amemos, que amemos al Señor y que amemos al rebaño. Dice, creer en el Señor, recibirlo, amar es disfrutarlo, pero el Señor vino como nuestra vida, como nuestro suministro de vida, para que nosotros podamos también pastorear. El pastoreo se hace para con el rebaño de Dios, para con la iglesia. Así es. Y esto se relaciona con la edificación de Dios. Más adelante Pedro indica esto en su primera epístola al decir que el crecimiento producido al alimentarse uno con leche pura de la palabra tiene como fin crecer en el Señor, ¿verdad? Recordamos primera de Pedro 2. Versículo 2, del 2 al 5, como Pedro dice, ¿verdad? Que aún a los niños más pequeños lloran pidiendo la leche. Así que todos los nuevos creyentes en Cristo somos como niños en Cristo. Y debemos anhelar, debemos suspirar, ¿verdad? Pedir a gritos como un niño llora, pidiendo la palabra pura, la leche pura, Señor, de la palabra de Dios. Amén. Que nos alimenta, que nos nutre y que nos lleva adelante para crecer en Cristo. Así que todo esto implica el restaurar del Señor a Pedro, que había dejado ya su ministerio de pescador y se fue a pescar otra vez al mar. El Señor lo restaura y le dice, Pedro, hay muchos peces que has pescado, hay muchos peces que han venido a creer en Cristo, hay muchos creyentes nuevos, así es que mejor sigue siendo un pescador de almas y alimentando a los nuevos creyentes con la leche pura de la palabra, dada sin engaño, y alimentando y guiando a todo el rebaño de Dios, a todos los creyentes en Cristo con el amor de Dios. Aleluya. Pedro fue restaurado y nosotros queremos seguir en este ministerio de dar el alimento que Dios nos ha dado, compartir la vida divina a otros y darles la palabra pura que nutre y que da crecimiento en vida. Así es, amado hermano, y esta es una gran preocupación de los que estamos aquí y de también del grupo donde nosotros estamos reunidos. Es por eso que vamos a continuar ofreciéndole la Biblia, el recobro. Es una Biblia
que estaremos hablando de propiedades y cualidades que tiene. Es la misma palabra, no se le quita, no se le pone, pero con una visión fresca, amplia y muy clara de nuestros hermanos Watchman Nee y Witness Lee, del ministerio Living Stream Ministry. Bueno, vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Regresamos en un segundo. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta Biblia, cómo adquirirla o algún otro tipo de literatura, puede marcarnos o puede comunicarse con nosotros a un celular que le vamos a dar un poco más adelante. Regresamos en un segundo. Sé que tus ojos están buscando en la tierra a alguien que te adore en espíritu, a alguien que te adore de verdad. Padre, como hallaste a David, ven y derrama sobre mí el aceite precioso de la unción. Quiero ser conforme a tu corazón. Haz de mí contemplar tu rostro, Padre, ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi Dios, mi Padre. Haz de mí un verdadero adorador. Padre, como hallaste a David, ven y derrama sobre mí el aceite precioso de la unción. Quiero ser conforme a tu corazón. Haz de mí un verdadero adorador. Me entrego a ti, Señor. Quiero contemplar tu rostro, Padre. Ven a ungir mi ofrenda de amor. Yo te doy mi corazón, mi
Qué bueno que continúan con nosotros aquí en su programa. Estamos, en este corte, estábamos comentando cuán importante es que quede bien claro lo que es la vida y la edificación de la que nos habla Juan, nuestro hermano Juan, en este evangelio. Por lo cual yo le voy a pedir a mis hermanos que se tomen un tiempo para poder hablar de esto, ambos. Tomen 5 minutos cada uno y por favor, sí, denle claro por sí. lo que Dios les ha dado. Amén. Hermano. Amén. Claro que sí, cómo no, hermano Alfonso, pues tenemos el sentir de seguir enfatizando y recalcando esto que hemos leído y que hemos estado compartiendo en cuanto al pastoreo. Esto es tan crucial, es tan importante para el plan del Señor, para su economía, porque el resultado del pastoreo es la edificación de la iglesia. Así es. Entonces, en Mateo 16, 18, el Señor dijo, Sí, sí. yo edificaré mi iglesia. Sí. Y aquí podemos ver que en el Señor hay este anhelo, Él tiene este deseo. Y a la luz de esta palabra queremos ser uno con el Señor. Y les animamos a ustedes que también sean uno con el Señor, uno con su deseo, Así uno es. con su interés. Y este es el interés del Señor, edificar su iglesia. Y no estamos hablando de un edificio físico de cemento, de madera. Estamos hablando de la edificación del grupo, de un grupo de personas que hemos creído, que lo hemos recibido a Él. Porque el grupo, el número de personas como nosotros que lo hemos recibido, somos parte de su iglesia. Así es. Y Él desea que su iglesia sea edificada. Así es. Entonces, esto es algo tan crucial que por eso sentimos remarcar esto. Ahorita nos comentaba nuestro hermano Alfonso la bendición que tenemos de tener en estos tiempos la Biblia versión recobro, donde tenemos un buen número de notas que nos ayudan a que la palabra sea abierta a nosotros. En ningún momento es para suplir o reemplazar a la palabra, pero fíjense, ahorita también nuestro hermano Isaac nos habló de este amor, cómo hay 3 clases de amor, pero el Señor nos habla del amor más elevado, que es el amor divino, que en el griego es el ágape, ¿verdad? Así es. Entonces fíjense, en la nota para considerar donde dice el Señor pastorea, en la nota 16.1, dice, es una nota breve, pero aquí está nuestro énfasis antes de concluir. Dice, el pastoreo se hace para con el rebaño, el cual es la iglesia. Así que está relacionado con el edificio de Dios. Más adelante, Pedro indica esto en su primera epístola al decir que el crecimiento producido al alimentarse uno de la leche pura de la palabra tiene como fin la edificación de la casa de Dios. Así Ahorita es. lo tocó nuestro hermano Isaac. Sí. Y exhortó a los ancianos a apacentar el rebaño de Dios, y eso lo vemos también en 1 Pedro capítulo 5. Entonces, aquí está el asunto, pastorear y apacentar. El pastoreo tiene que ver con el cuidado de los hermanos, de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Pastorear y dejarnos también pastorear. Así es. Porque esto es lo que quiere el Señor. Cuando hay este pastoreo, esto no es un asunto de una persona que se especializa en ser pastor y él es el que va a hacer toda la labor para todo un rebaño. No, el pastoreo no viene a individuos, el pastoreo viene al rebaño de Dios. Así es. Para que se cumpla esto. Al pastorearnos, al pastorear a los corderos que son los más pequeños o los más débiles y a las ovejas que son las mayores, aquí con esto nos damos cuenta que todos, seamos jóvenes, tengamos poco en el Señor o tengamos mucho, todos necesitamos el pastoreo. Así es. Exacto. El pastorearnos unos a otros, el cuidarnos en todos los aspectos.
aún no solamente en el aspecto espiritual, sino también en los aspectos de necesidad, también física, Sí. de salud, Así de es. muchas situaciones. Sí. El Señor desea que entre nosotros haya este pastoreo. Así Y está el es. apacentar, que tiene que ver con el dar de comer, como El ahorita alimento. también compartía nuestro hermano Isaac. En la medida que nosotros disfrutamos del Señor y comemos del Señor, entonces podemos dar de comer y alimentar a nuestros hermanos, Así es. porque esto es lo que desea el Señor. Por eso quería yo nada más también señalar esto, enfatizar qué tan crucial es esto, como en este último capítulo del Evangelio de Juan y en esta última porción de este último capítulo está esto es tan necesario en estos días en el pueblo del Señor, en su iglesia, Así es. que si no hay el pastoreo, de acuerdo a lo que estamos viendo en este contexto, no se va a llevar a cabo la edificación. Así es. Pero nosotros anhelamos que la edificación de la iglesia sea una realidad, Amén. ¿verdad? Amén. Queremos seguir adelante siendo uno con el Señor, Amén. así que queremos pastorear y queremos apacentar tanto a Amén. los corderos como a las ovejas, y esto tendrá como resultado la edificación de su iglesia. Amén, amén. Y fíjese, amado hermano, estimado cibernauta, esto es un asunto práctico, es un asunto de vida. Amén. Es algo que se debe de realizar en nuestro diario vivir. Puede haber mil ejemplos y es tanto como lo que usted vea que no está bien dentro de su congregación. ¿No vino el hermano Alfonso el día de hoy? Debemos de tomarnos la molestia o no molestia, sino debemos de hablarle, preocupación. ¿Cómo estás? ¿Por qué no viniste? Si a lo mejor él tiene alguna situación en la cual tú le puedas dar esa palabra. No esté pensando en dinero, no esté pensando, dele la palabra apropiada. Pero sí, si nosotros no estamos constituidos con esa palabra, va a ser difícil. O sea que este es un esfuerzo en común. Hay muchos ejemplos que podemos ver. Está alguien en el hospital, alguien está carente, ahí puede usted llegar a ayudar, y también puede llegar a darle el estudio para estar apacentando a las ovejas. Es una experiencia de vida, no es solamente una teoría. Cuando nosotros hacemos esto, mire, usted va a ver al hermano, gracias hermano por ir a mi casa, estaba enfermo hermano, la oración que tú hiciste me levantó, hermano, gracias, en este momento no tenía ni para aquí llegaste tú y me lo diste, hermano. Entonces ellos no te están viendo a ti, hermano, están viendo al príncipe de los pastores. Amén. Están viendo al verdadero pastor, Exacto. que es Jesucristo, porque Él es el buen pastor, el que da su Amén. vida. Así es. Ya la dio por nosotros, pero ahora quiere que lo practiquemos como vida. Amado hermano, Sí, por favor, hermano. creo que ya hermano. todo está dicho en esta maravillosa conclusión del Evangelio de Juan, el último de los últimos versículos del último capítulo de Juan. El Señor viene a recobrar esta misión tan divina que es el pastoreo. Amén. Porque realmente Él es el buen pastor. Así es. El Señor, nosotros hoy oímos pastor y pensamos que es un puesto o un nivel jerárquico, pero no, realmente el verdadero pastor, el buen pastor es el Señor Jesús. Amén. Y Él estuvo con los discípulos todo ese tiempo pastoreándolos. Él veía a todas las multitudes, a la gente en la calle, y dice que lloraba, que tenía compasión de ellos, Así es. porque los veían como ovejas que no tienen pastor. Hoy todo lo que está pasando en el mundo, la gente, debemos ver, tener los ojos de Dios, tener Así los es. ojos de este buen Sí, amén, pastor, amén. y tener el corazón de este pastor. Amén. No es de una posición, de un puesto, Así es. sino simplemente solo hay un pastor. Y el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Así es. Así que Jesús, como dice nuestro hermano, es el buen pastor. Amén. Y Él vino a dar su vida por todos nosotros, por Así es. todo el mundo, Así es. por todas las ovejas, Amén. que muchos nos hemos desviado, nos hemos perdido el rumbo, pero el Señor
sale a buscar a la oveja. Así El es. Señor va al perdido para recuperarlo. Él vino aquí a restaurar el corazón de Pedro, Así es. el amor de Pedro y la función del pastoreo de Pedro. Así es. Y Él está aquí con nosotros, ¿verdad? Él es el único pastor, ¿verdad? Él es el pastor. Pero todos nosotros, el Señor se quiere reproducir en nosotros. Aunque no seamos pastores como una posición, pero sí en una función. Sí. Pastoreemos a los más nuevos. Así es. Pastoreemos a los recién creyentes. Amén. Sí. Pastoreemos a los corderitos. Sí. ¿Verdad? Así Porque todos somos ovejas, Así solamente Él es el pastor. Amén. Todos los demás creyentes somos simples ovejas, pero hay ovejas que ya han seguido tanto al pastor, que ya conocen el camino, Así y es. aún las personas que se dedican a cuidar las ovejitas en el monte, los corderitos, les llaman las ovejas pastoras y les ponen un cencerrito o una campanita, Así. porque ellos donde van, todas las ovejitas van detrás, porque ellas siempre saben seguir al pastor que es Cristo. Así es. Así nosotros, aunque tengamos 1 año de creyentes o 2 años, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo pastorear Así es. a uno que tiene 1 mes de convertido. Así es. Amén. Debemos de cuidarnos, orar unos por otros, preocuparnos unos por otros y pastorearnos unos a otros. Así es. Debemos de tener el amor de este pastor, un corazón de pastor que busca al perdido, que va a recobrar al que se ha desviado, que ora por el que está errado y que da su vida, ¿verdad? Porque los asalariados, dice la Biblia, los que nada más tienen una posición, dicen, no les importa. Si ven venir al enemigo, al lobo, huyen y no les importa el rebaño. Pero aquellos que realmente tienen Amén. el corazón Sí, del así Señor, que es un corazón de amor para los creyentes, para los perdidos, para aquellos que no tienen a Cristo, como si usted no tiene al Señor, nosotros le decimos, nosotros queremos que usted conozca lo que nosotros hemos conocido. Así es. Al Cristo que murió por nosotros, que dio su vida para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, y Él resucitó y ahora vive en mí, ¿verdad? Yo era una oveja que andaba también buscando en todo este mundo que no llena, no satisface, no da la vida, solo Cristo da la Así vida. es, amén. Y hoy oramos que el Señor también usted venga a ser parte de este rebaño bendito del pastor que es Cristo Jesús. Amén, Así que si amén. usted no tiene al Señor, le invitamos, ¿verdad?, a que siga a este buen pastor, que siga alimentándose con su palabra viva, ¿verdad? Y que ore también por nosotros, porque al terminar el Evangelio de Juan, Sí. estamos ya buscando al buen pastor para que nos guíe. Así es. ¿Qué otro libro de la Biblia, verdad? Amén. Debemos de ver para que siga siendo alimento para usted, para su familia, para que siga siendo luz para nuestra vida Así y para es. que siga llevándonos en el camino de salvación. Amén. Hermano Amén. Alfonso, usted que tiene toda esta carga que ha andado predicando estos días, ¿por qué no Amén. concluimos haciendo una oración? Claro que sí. Hermano. Claro que sí. ¿Verdad? Por todos aquellos que aún no reciben al Señor, recibanlo esta noche Así es. y vengan a formar parte del rebaño de Dios que tiene la vida de Dios, que es la vida eterna. Así es. En esta noche yo quiero decirles que hago mía esa invitación de restauración que le hizo el Señor Jesús a Pedro. Amén. Amén. Señor, yo quiero confesarte en esta noche Amén. que te amo, Señor. Amén. Te Y amo. Padre, reconozco que tú has dado tu vida por mí y por Gracias. toda la humanidad, Señor. Amén. Hoy, Señor, queremos confesarte Ujú. como nuestro Señor y nuestro Salvador. Sí. Y sabemos Amén. que tú, como buen pastor, ya diste tu vida Sí, y Señor. tu sangre fue derramada para perdón de pecados. Amén. En esta noche, Señor, nos confesamos como pecadores. Amén. Te pedimos perdón por nuestros pecados Sí, Señor. y que tu sangre en comunión, Señor, nos limpie de todos nuestros pecados. Amén. Gracias por el perdón de tus pecados y ahora, Gracias, Señor, Señor. te recibimos como nuestro Señor Sí, y nuestro Señor. Salvador y te aceptamos, Señor, como nuestro pastor. Amén. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de este programa, pero queremos invitarlos para que continúen con nosotros la próxima semana en este su programa El Maná.
Así. Estamos transmitiendo desde Tu Voz Televisión por internet desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Enviamos saludos para los hermanos Maya allá en Pomush, en Champotón, en Henchecán y en todos esos lugares donde tuvimos la gracia, la fortuna Amén. de ser considerados para llevar el evangelio. Seguimos orando por todos los hermanos que están allá y gracias por el encargo de las 15 Biblias Recobro. Amén. Bendiciones y hasta la Que próxima. Dios Que el Señor sea con bendiga. ustedes. Amén.